La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Jóvenes para los jóvenes en familia. Esta tarde nos encontramos como todos los domingos y siempre vienen hermosos, buenos, lindos jóvenes que vienen a hablar con nosotros y sobre todo nos traen propuestas muy interesantes como siempre. Y nosotros queremos compartir esa dicha de trabajar y de estar con los jóvenes, escucharles sobre todo. Ciertamente que hay realidades que ellos ya están haciendo y eso también nos entusiasma, ¿verdad? Porque ellos llevan adelante toda una comunidad, toda una familia, allí donde se encuentran. Y por otra parte, también, miren un poco el rostro de ellos, miren un poco jóvenes a la cámara, porque queremos ver la sonrisa de ustedes. Pepucabio, Ina, Bueno, entonces, esto es espectacular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente nuestros jóvenes que nos traen siempre esa alegría, nos traen ese deseo de vivir. Y eso nos contagia a todos, ¿verdad? Papá, mamá, ustedes que le ven a sus hijos, a sus hijas, así, que están por el buen camino sobre todo. Yo sé muy bien porque como sacerdote en estos ya casi, ahora ya estoy por los 27 años de vida sacerdotal y cada vez que me encuentro con los jóvenes veo esa alegría y ese deseo siempre. Esa sencillez que tienen en su corazón y sobre todo ese gran deseo de hacer algo por su comunidad, de hacer algo por la sociedad. Entonces ahí es donde estamos nosotros, los papás, las mamás, los abuelos y toda la sociedad que tenemos que ayudar, que tenemos que acompañar para los proyectos de ellos. Ciertamente que ellos están comenzando, están gateando, decimos, pero son ellos los que más adelante van a llevar también nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra iglesia. Bueno, vamos a presentarles entonces a estos jóvenes. Hoy vamos a comenzar aquí por la izquierda. Entonces aquí, niña, ¿cómo te llamas? Me vas a ir contando un poco de tu vida, qué curso estás, qué grado estás y qué proyectos tenés después más adelante también. Bueno. Hola, yo me llamo Natalia y estoy en segundo curso. Segundo curso de la media, Natalia. Sí, segundo curso de la ¿Y dónde media. estás entrando? ¿Dónde es tu colegio, Nati? En el Apostólico San José. Apostólico San José. Sí. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Cómo decimos? ¿Cómo le llaman? Abastólico. Abastólico, eso le dicen lo del centro, ¿verdad? Abastólico, Sí. cerca de Mercado de Abasto, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué tal, che? ¿Son muchos alumnos ahí? ¿Son muchos? Sí, la verdad que son muchísimos. ¿Vos en qué curso? Segundo me dijiste, de Segundo, la media. sí. Y ahí tienen también, ¿cómo tienen? ¿Cuántos segundos cursos hay? Son en total dos... Dos secciones. No, son 3 bachilleres en total. 3 clases de bachilleres. Sí, O sea, ¿vos estás en qué cosa? en ciencias básicas. Ciencias básicas, ya. Sí. Y después que hay otros, ¿te acuerdas de otros? Hay sociales Sí. y contabilidad. Contabilidad, o sea, esos 3. Sí. Y de cada uno hay de nuevo A y B, algo así. Sí, básicas A y B. A y B, ya. Y sociales hay 1 y BTC hay 1 también. Hay uno, o sea que 4 grupos. Sí, en total. Y bueno, ahora que me estás hablando, pues yo tuve la posibilidad y la oportunidad también de ir a predicar retiros a los del último año. Sí. O sea que a vos todavía no te tocó. No. Y puede ser que te salve la pandemia, ¿verdad? Bueno, pues sería el año que viene recién, Sí, ¿verdad? el año que viene. Siempre nos solemos encontrar ahí con ese grupo, pero espectacular, muy lindo. O sea, yo estoy muy contento con todos esos encuentros. Hay más de 100 jóvenes, ¿verdad?, que se reúnen. Retiro espiritual de 3 días, pero a full, como despidiéndose, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué club son, Nati? Cerrita. ¿Cerrita? Sí. Bueno, ¿y dónde queda esta capilla, Nati? Capilla San Roque y Medalla Milagrosa. 2 nombres, 2 en uno luego. En el barrio Kennedy. Barrio Kennedy. Sí. ¿Y de dónde viene ese nombre, Barrio Kennedy? Pues ya no sabes ya la historia, ¿verdad? Ahí ya te hago el programa, ¿verdad? Bueno, tenés que conocer dónde viví, entonces la próxima vas a saber quién es. Bueno, vamos a seguir presentándonos aquí a nuestra derecha ahora. Y vos, niña, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Fátima Barrios, tengo 16 años y estoy en el último año del colegio. 16 años. Sí, Y ya en el último. ¿Y sí. qué hiciste vos? ¿Compraste ahí tu pase? No. ¿Qué hiciste? Era cuando tenía 2 Muy años. inteligente. Muy inteligente. No me querían en mi casa, me mandaron muy temprano. Tu mamá no te quería andar. Andate a la escuela. Y estoy en el énfasis de sociales
el último año. Este año termino. ¿También con Nati o no? No, en mi colegio se llama San Pedro, en el barrio Kennedy también en Lambaré. Ya. Sí. Barrio Kennedy, entonces, ¿cómo abarca la jurisdicción? Avenida Perón, el Cacique. No, de Perón hacia arriba. O sea, no, hacia el río. no, hacia arriba, hacia la zona de Lambaré. Porque, ¿Cómo que se dice? Hacia la municipalidad, digamos. sí, Yendo digamos hacia así. ahí. Sí. Ya. Qué interesante. Bueno, ¿y qué tal ahí en tu colegio San Pedro? Bien, nosotros no somos tantos, solamente hay un énfasis que es sociales. Ya. Y somos 25 en mi curso. Y todos tienen así como 16 años, vos sos la más jovencita. Soy una de las más chicas, todos 16, 17. Ya. Sí. Bueno, ¿y vos cómo fuiste a parar ahí en esta capilla San Roque y Medalla Milagrosa? ¿Hace mucho ya o hace poco nomás? Hace mucho, ya desde que soy chiquita, porque mi mamá siempre trabajó también en la iglesia, entonces yo detrás de ella. ¿En serio? Sí, desde que, desde la catequesis. Ya. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Vos sos Fátima, ¿verdad? Sí, Fátima Barrios. Yo soy hija única. ¿Hija única? Sí, soy hija única. ¿En serio? Sí. Con razón eso te nació mi maya, ¿eh? Y por eso luego tu mamá ya enseguida, a los 2 años ya te hizo estudiar, ¿verdad? Ya, yo cumplía 3 años en abril y empecé prácticamente ¿Con qué comenzaste? yo con 2 años en prejardín. Sí, prejardín. Ya. Con 2 añitos y ya después cumplía 3. Y después ya fuiste. Sí. Muy bien, entonces Fátima Barrios. Sí. Y vamos a ver un poco aquí el compañero que les acompaña también. Pasarle por tu micrófono. ¿Y vos cómo te llamás, amigo mío? Yo me llamo Matías, tengo 17 años ¿Y y... tu apellido cómo es, Matías? Bordón, Bordón. sí. Bordón. También estudio en el Colegio San Pedro. ¿Son compañeros entonces ustedes? Sí. ¿Así? Somos ¿Qué curso estás vos? último año. ¿Último también? Sí. Ah, hay uno solo, entonces que los dos están en el Sí. mismo, ¿verdad? sí, Sí. hay un solo curso ahí Sí. del tercero, ya. ¿Y qué tal, che? ¿Quién es mejor alumno? Y acá mi prima es... ¿Tu prima? Ah, Sí. ella es tu prima luego. Sí. ¿Y vos por qué Bordón y ella Barrios? ¿Y ¿Vos porque, sos qué? Bordón Barrio. ¿Tu mamá? No, mi mamá es Ferreira y mi papá es Bordón. Ah, ya. Y la mamá de ella es Bordón y su papá es Barrios. Ya entiendo. Por ahí va la cuestión. Sí. Entonces, qué bien, che. Yo conozco también, y hay un país que se llama Bordón, Concepción Negro, pero eso ya, no sé si han de ser por ahí los bordones. Hay tantos bordones, ¿verdad? Sí. Y las bordonas también. Las bordonas de la guitarra. Bueno, entonces estamos así con la presentación de estos jóvenes que vienen a compartir con nosotros en este domingo. Lo que dijimos al inicio es tan lindo, vamos a ver después. Bueno, les pregunté, vos, Matías, ¿qué club sos, Matías? Vos? Y cerrista de corazón Cerrista siempre. y vio, 2 contra 1. Bueno, yo soy de Guaraní, ya sepan los ya eso. ¿Y vos, Fátima? Soy olimpista. ¿Olimpista? Piñona, y no estaba entonces una vez, ¿eh? Bueno, muy bien, entonces, queridos jóvenes, estamos así compartiendo con ustedes y volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Niña, levántate, levántate.
escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Y la niña se levantó. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Y la niña se levantó. Y estamos volviendo, queridos amigos, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, como siempre, estamos compartiendo con estos chicos que vienen desde Lambaré. Ellos están viniendo ahí tan ramada. Ahí tienen luego, dice, 2 comunidades como estaban presentando. Y la capilla se llama Los San Roque y Medalla Milagrosa. Doña contenta y hoy con un solo nombre, ¿verdad? Con 2 luego, 2 en 1. Pero espectacular. Por una parte, un santo que es el santo paraguayo San Roque González de Santa Cruz, ¿verdad? Que es tan importante, tan interesante. Pero por otra parte también es tan hermoso tener a nuestra madre, la primera, la creyente, con la fe así adherida a Jesucristo. Y por eso es que engendra a Jesús y nos trae nada más y nada menos que al Salvador. Es lindo, ¿verdad? Y entonces estamos compartiendo. Y vamos a conocer un poco más de las actividades de ellos también que están haciendo por esa zona ahí de tan ramada. Esa zona entonces que ellos me están comentando y me dicen que el barrio se llama Barrio Kennedy, así entonces en Lambaré. Bueno, Fátima, vamos a comenzar contigo, porque vos tenés cara de coordinadora. ¿Quién es la coordinadora? ¿Vos sos o no? ¿O no hay todavía coordinadora? Dígamele que hija de la coordinadora. Ah, hija de la coordinadora, bueno. Y por ende, entonces la coordinación también para los jóvenes ya va a tus manos, ¿no? Sí, más o menos. algo así. Sí. Bueno, y comentame vos, ¿cómo es esta cuestión? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están trabajando? ¿Y cuáles son las cosas lindas que se realizan en esta comunidad y de San Roque y Medalla? ¿Cómo es Medalla? Medalla Milagrosa, Medalla Milagrosa. sí. Nosotros empezamos con una nueva dirección
después de la pandemia. Nuestra capilla siempre estuvo dirigida por los adultos mayores, pero como vino la pandemia, ellos ya no pudieron salir, entonces... ¿Qué quiere decir adultos mayores? 80, 90, 100 años. 60 para arriba. 60. Para arriba. Ellos estaban. Sí. Ellos estaban. Y ustedes dormían. Sí, o sea, ¿Y después qué pasó? ¿La pandemia? nunca tuvimos esa responsabilidad sobre nosotros. Ya. Y después vino la pandemia y se tuvo que abrir de nuevo la... Entonces tenía ahí 14 años por ahí, o No. 15. ¿Cuántos años tenía con la pandemia? ¿El año pasado? Con la pandemia, sí, Y 14, bueno, 15. tenía que restar, iba a decir. 15 15 tenía. 15 Sí. añitos, bueno. ¿Y vos, Nati, cuántos años tenías? Yo tenía 15 también. 15 también. Ustedes tienen la misma edad entonces. Sí. Sí, pero yo estoy un año con él. Ya, pone un poquitito más tu micrófono ahí, repetido por si no, no te van a escuchar y van a decir que sos cerrista y nada. ¿Cuántos años tenía? 15 15 tenía años. cuando comenzó la pandemia. Y ustedes se pusieron de acuerdo, a ver cómo fue. Los ancianos que ya no podían más, se les cerró todo, cuidado con el virus, cuidado que te vas a enfermar, cuidado que esto es para los 60 para arriba, ¿verdad? Sí. Entonces si todos tenían 60, ¿qué pasó? Que Tito no se había, encerraba. no había nadie. Todos se encerraban en su casa. Sí, entonces... ¿Y ustedes qué dijeron? No puede ser, nuestra Sí. capilla se cierra. Sí. Ni el país ya no viene porque tenía más de 60 está en el país, ¿verdad? Sí. Y estuvo cerrada la capilla unos cuantos meses. ¿En pero, serio? Sí. ¿Por qué? Mira, yo dije no en chiste y parece que... En serio, era. ¿En serio? Sí. El país no tenía más de 60. Sí, todo. O sea, en serio no hubo Y nunca me invitaron, yo no tengo todavía 60. nada, no te conocíamos. No te conocía. ¿No? Sí. Bueno, ahora ya me conoce entonces, Sí. que tengo menos de 60. Bueno, ¿y después qué pasó? Se cerró ahí, los ancianos ya no podían Sí. ir más. Y entonces ustedes qué dijeron, se despertaron, se dieron Sí. cuenta, no Nosotros- puede ser. Tuvimos que tomar el mando nosotros y hacernos cargo, si es que queríamos que la iglesia se abra de nuevo, la capilla se abra de nuevo. Ya. Y Pero ¿cómo surgió eso? A ver, ustedes se fueron, se reunieron, vieron, o tu mamá, tu papá, no sé, los vecinos dijeron algo, dale jóvenes, vayan ustedes. en realidad fue mi mamá y sus mamás, O sea, mismo. nuestras mamás. ¿Así? Sí, que se reunieron y empezaron a coordinar. Y después nos designaron las tareas a nosotros. Matías y yo, por ejemplo, estamos en el área de la liturgia. Y yo me encargo de la parte del altar también. De acomodar todo. O sea que cuando me falta el vino ahí para poner, mi- quiere decir que es tu mi culpa, sí. ¿Eres un papio o por qué? O me olvido. Me olvido, hay que tomar el vinito. Sí. Vos sabés que antes, eso que eran monaguillos, antes con los país, justamente, ¿cuál era la hazaña de ellos? Dice que le tomaban todo el vino del país. O si no tomaban y le ponían agua. Pobre los país, ¿verdad? Sí. Bueno, y después, entonces ustedes dijeron, tenemos que Sí, tenemos, asumir, tenemos que llevar adelante. tenemos que activar. Ya, y a ver, ¿y qué hicieron? ¿Salieron casa por casa, llamaron a los jóvenes? Sí, nos reunimos, vimos qué función iba a tener cada uno. También teníamos que ver cómo seguir las medidas que nos pusieron para que se abra la capilla con los cuidados por el tema Bueno, del ¿y virus. quién les puso las medidas? ¿Lo del gobierno o lo que el párroco? El párroco, El párroco. el párroco de... Ahora que está se- el padre Zacarías, ¿verdad? Padre Sí. Zacarías Martínez está Sí. ahí, ¿verdad? Lambaresta, él. Sí, Él él es el encargado. Ya. Entonces se reunieron con él, le pidieron permiso. Sí, Ya. él dio el permiso, después él fue el que ofició la primera misa como... Así sí, como para, reapertura. sí, reapertura. Todo bombo y platillo, Sí, ¿verdad? y justamente era cuando la festividad del San Roque. Ah, ya. O Porque sea, el año pasado, ¿cuándo sí, fue ese no, día? pero ¿San Roque no- cuándo es? ¿En septiembre, Pío? Noviembre. Noviembre. en no- 15 sí, de noviembre. 15 de Y ahora ahí me acuerdo. O 16. 15. Ah, 15. Y Yo ya no sé más. gracias a la festividad de San Roque nosotros empezamos a activar porque se hicieron los rosarios, se hacía transmisiones en la casa de cada uno. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? ¿Por Facebook? Por Facebook, por cada familia se encargaba. Y después la reapertura oficial fue el 15 de noviembre, que fue la fiesta de San Roque. Ah, ya, reapertura. O sea, como se suele decir, somos un lobita primero, Sí, ¿verdad? O sea, sí. poco a poco. ¿Y cómo hacían? Ustedes se iban y elegían la casa, le decían ahí a la señora, al señor, queremos rezar el rosario aquí en tu casa. Pero no, la pandemia, el virus, me trae coronavirus. No, en realidad cada uno ponía su santo, su San Roque ahí preparaba su espacio ¿Dónde? y En la calle, allá afuera. no en su casa. En su casa. Sí, y transmitían por Ah, o sea que, la familia nomás. sí, la familia nomás, cada uno en su casa. ¿Y cómo hacía para invitar? ¿Por WhatsApp lo ya se Por invitaban? sí se hizo un grupo general Ya. donde se le agregó a muchas personas y ahí se va mandando las informaciones necesarias. ¿Y eso continúa hasta ahora? Sí, La- hasta la ahora. información. Y ahí las personas le avisan quiénes se van a ir a la iglesia para anotar, para tener en cuenta, Ya. siguiendo las Ya, medidas. ya. Bueno, Matías y Oche,
¿Qué tal? ¿Y cuántos varones son? ¿Cuántos jóvenes son? ¿O vos sos el único? Por el momento somos 3. Ah, por el momento, yo pensé que iba a decir, por el momento soy único, iba a decir. Bueno, ahí me diste un poquitito más de entusiasmo. Bueno, ¿y qué tal, viejo? ¿Ustedes antes qué hacían? ¿Dormían en su casa los domingos, viejo? Y un poco, ¿Un poco nomás dormía o mucho dormía? un poco. Un poco. Che, ¿y a vos te gusta también el fútbol? ¿Sos olimpista? No, cerrista dijiste, cerrista. Sí, soy cerrista. ¿Y qué tal, che? ¿Y te gusta, Pio, el deporte? ¿Y vos, Pio, jugás algo? ¿Partido eso o no te gusta tanto? Hasta el cuarto grado, lo que practicaba en la escuela de fútbol. ¿Practicabas en la escuela de Sí, fútbol? y después me dejé. ¿Te dejaste? Sí. Ya. ¿Por qué, Pio? Porque ya todo el mundo te cotizaba demasiado. No, Se pelean todos por vos. me caí muy mal una vez y casi me rompí el brazo. ¿Ah, sí? Sí. ¿O palas de fútbol? Opa, y Bueno, entonces estamos conversando aquí con los jóvenes de la Capilla San Roque y Medalla Milagrosa del barrio Kennedy de Lambaré. Interesante, sobre todo esto que me estaban comentando y ustedes escucharon muy bien, ¿verdad? El cómo ellos vuelven a reactivar y cómo se animan, ¿verdad? Para comenzar de nuevo una cosa tan interesante los jóvenes, ¿verdad? Cuando ven que ya los adultos, los mayores no podían ir, entonces ellos dicen, no, alguien tiene que seguir con eso, alguien tiene que reabrir y bueno, lo único que podemos ir ahora a quienes no nos están cerrando las puertas son a los jóvenes. Entonces ellos así comienzan y reabren entonces su comunidad. Bueno, volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo en que compartimos con estos lindos chicos que vienen desde la Capilla San Roque y Medalla Milagrosa, barrio Kennedy, Lambaré. Ahí estamos a full, ¿verdad? Y como les decía en el corte anterior, es interesante cómo ellos vuelven a reabrir esta capilla, sobre todo durante este tiempo de pandemia. Ciertamente que son comunidades así pequeñas dentro de la gran parroquia de lo que significa Lambaré. Nosotros éramos vecinos ahí, Nati. Mirá que yo estaba un poquitito más hacia allá nomás. Estaba en Bachilloyo, estuve ahí. Ahora ya es parroquia ya eso. Sí. Bueno, entonces Nati, ¿y vos qué es lo que haces? ¿Cuál es tu función? ¿Hacia dónde te estás proyectando? Primero decime cómo hicieron para invitarte. ¿Quién te invitó a vos para adherirte también al grupo así de los jóvenes? ¿Te gustó la idea, Pio? Sí, y mis papás son los coordinadores de la capilla, entonces gracias a ellos yo comencé a irme también. O sea, te agarraron de tu oreja y te dijeron, mi hija, o te va o no te va. Sí. Más o menos. Sí, Exacto. ¿verdad? Viste como yo sé todo lo de esa cosa. Bueno. Y después, Nati, ¿y vos? ¿Y qué te propusieron? ¿Y cómo está la cuestión? Y yo ahora mismo estoy aprendiendo, o sea, la parte del coro y esas cosas. Ahora mismo no hay gente en el coro. No hay. Pero vos sos música, Sí. vos sos concertista. ¿Qué es lo que vos sos? Yo ejecuto la guitarra. ¿Ejecutar la guitarra? Sí. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, en puta Lambaracá. Y después. Sí, ejecuto la guitarra. ¿Pero estudiaste guitarra? Sí, estudio ¿Ah, sí? guitarra. ¿Estudiás luego? Sí, ¿Y de estudio. los cuántos años estudiaste, Nati? Desde que tengo 10 años. 10 años. ¿Y dónde estás estudiando? En una academia, o sea, un conservatorio. Un conservatorio. Sí. Ah, ya. ¿Y se puede saber hacia dónde? ¿Hacia el centro o ahí en No, Lambaré? cerca de mi casa, es en Lambaré. Ah, cerca de tu casa. ¿Y es privado o es de la municipalidad o algo por No, el estilo? privado. Privado. Santa Ana se llama. Ah, sí. ¿Y qué tal, Pio? ¿Y da gusto, Pio? Sí. ¿Te gusta la guitarra? Me gusta ¿Y de mucho. dónde te surgió eso? ¿Tu mamá, tu papá, alguien es músico? No, la verdad que en el colegio yo cuando tocaba la flauta, ahí lo básico sabía. Claro. Y como me gustaba mucho el tema de la música y todas esas cosas, me recomendaron estudiar la guitarra, ¿verdad? ¿En serio? O sea, ahí en el Sí. colegio, dijeron. Sí, o sea, una profesora Ya. que era de música. Y ahí me recomendaron y entonces empecé. ¿Y me qué fue muy tocaban bien. la flauta dulce? Sí, la flauta dulce. Ya. Y así. Pero, ¿y la flauta dulce dejaste? No, ese era en el colegio nomás. Ya sé, y por eso digo, Sí, o sea, sí. dejaste, o sea, no es que seguiste ni No. te profesionalizaste en eso. No. Eso era en la escuela para pasar tiempo, como dice la gente, Sí. ¿verdad? Está la ñan de estudio, ñande, Sí. para pasar tiempo. Bueno, yo escucho todo, ¿verdad? Bueno, pero decime, eso es la guitarra lo que me está interesando. ¿Y qué es lo que Sí. estás proyectando? ¿Querés Y- hacer coro con los jóvenes? ¿Ya estás haciendo? Mira que yo la vez pasada me fui por ahí y no te he visto con el coro todavía. No. ¿Qué es pasó? que ¿Te Estoy dormiste comenzando. o todavía? Ah, estás comenzando. Estoy comenzando con el órgano ahora mismo.
Ah, con ya. el teclado. O sea, estás practicando, sí, estás estudiando. Este año comencé a estudiar Ya. y para eso después llevar y hacer ¿Y ya música. tocas algo del órgano o todavía no? Sí, ¿O muy básico? O sea, muy básico la verdad. Ya. Pocas músicas. sí, ¿Ya todavía. tocas vienen con alegría o no vamos todos tristes? Todavía estoy aprendiendo algunos ejercicios y esas cosas. Algún ejercicio, ¿verdad? Sí. Todavía no nos vamos con alegría. Bueno, pero ¿cuál es el proyecto? Vos estás Estoy viendo y tratando. ¿Vos pensás que hay posibilidad de que los jóvenes se vayan uniendo? Son Sí. muchos que los jóvenes de esa zona. La verdad que son como 6 jóvenes nomás. Sí, jóvenes nomás. Bueno, Sí. los que están en la Los que capilla. estamos en la capilla. Ahora, Sí, trabajando. Sí, Pero y digo, en tu nuestra idea- barrio, tus vecinos, Sí. tus amigos, en el colegio. Y todo nuestra idea es invitar a los jóvenes que están o sea, de la zona. eso. Ya. Qué bien, che. Bueno, Nati. Bueno, ¿y vos, Fátima? ¿Qué me contás de eso? Vos sos medio coordinadora porque tu mamá es coordinadora, pero vos sos la que le anima todo. Vos estás en la liturgia, me dijiste, ¿verdad? Sí, yo soy parte de la Bueno, y proyectos, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Cómo van a hacer? Los jóvenes pero les siguen a ustedes, se entusiasman. Y nosotros queríamos invitarles para que se vayan uniendo a nosotros y formar un grupo de jóvenes y trabajar ahí en la capilla, hacer actividades y seguir trabajando juntos. Ya. ¿Qué actividades, por ejemplo, quieren hacer? No sé qué podemos... Hacer No sé, empanada. no, Hacer- ahora que se acerca la Semana Santa, Semana Santa. Perdón, podemos yo pensé hacer- que era actividad así para juntar fondos. Podemos hacer Pascua Siempre te Joven. dicen, padre, queremos hacer una actividad. Y yo pienso que me están pidiendo a mí, era para hacer un retiro espiritual, para hacer una charla. Me dicen, queremos hacer empanada, padre, dice, para vender. Queremos hacer actividad. Ahora que se- Pero usted, primera vez que escucho lo contrario. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer Entonces, entonces? ahora que se acerca que se la Semana Santa, podemos hacer Pascua Jóvenes, Pascua Joven, pero necesitamos más jóvenes. Y por ¿En eso serio? venimos a invitar. Viene también para invitar Sí. para eso, ya. Che, ¿y te parece que los jóvenes le van a recibir, si por ejemplo ustedes le van y le invitan y le dicen, che, vamos a hacer la Pascua Joven? Sí, es cuestión de, como vos dijiste, invitar, alentarles, capaz andar detrás de ellos, pero yo creo que va a funcionar. Ya. Y hay muchos jóvenes así alrededor ahí en tu barrio. En mi barrio no hay demasiados, pero es cuestión de salir a recorrer, invitar por casas. Ya. Pero entonces, ¿qué significa eso? El perímetro, digamos, de la capilla San Roque y Medalla Milagrosa, ¿es grande, es pequeño o...? Es grande, pero solo son ciertas familias las que forman parte de la comunidad, o sea, que van a la capilla. Ya. Bueno, por eso digo, pero... ¿Y eso es porque no se les invita nomás? Porque Y si sí, está es- territorialmente, en la teoría, porque así pues se organiza la iglesia se organiza territorialmente, es decir, te dice, hasta tal calle, esta otra calle, esta otra avenida, este río, este arroyo, ahí está el arroyo Lambaré. Sí, pero esa no Llegan nos allá. corresponde. Bueno, entonces, yo dije no a un ejemplo, Sí. pero no le corresponde, No. ya está demasiado lejos. Demasiado. Sí. Ya, sería demasiado grande ya. Sí. Sería toda la amarilla. Bueno, pero entonces ustedes están pensando hacer así alguna Sí. actividad interesante de formación entonces, Sí. ¿verdad? Ya. ¿Y quiénes les predicaría? ¿Ustedes buscaron así algún adulto, algún mayor, algún catequista, No. algún obispo, algún sacerdote o le quieren llamar a Juan Pablo II, a Francisco? No necesitamos a alguien que nos guíe, que no sea nuestro líder, digámosle. Claro. Sí. Bueno, y vos, Matías, ¿vos qué es lo que haces así concretamente? Y yo también estoy en la parte de la liturgia, uno de los lectores principales. Ella prepara la mesa, el altar, el vino, el agua, la toalla, lavarse, todo eso, ¿verdad? ¿Y vos qué preparás? Y yo me encargo de preparar los libros Para la lectura. para la lectura. Y buscar también los lectores, Y cuando no vienen algunos, ¿así? Porque ya están todos designados. sí, O sea, ¿funciona eso del WhatsApp de ustedes? Ustedes Sí. ya por WhatsApp se avisan todo, che, hoy te toca a vos, mañana a vos, así, con mi prima lo que nos coordinamos para esas cosas. Sí. Mira qué interesante. Entonces son primos. Bueno, y se ayudan entonces, ¿eh? Sí. Qué bien, che, espectacular. Bueno, entonces estamos así compartiendo con estos jóvenes que vienen desde Lambaré, de la capilla San Roque y Medalla Milagrosa. Bueno, entonces ellos también tienen sus proyectos, cosas interesantes, lo que ellos están haciendo. Pero como yo les estaba diciendo, una cosa muy linda, ¿verdad? Cómo surge.
Y esto después ahora de la pandemia. Eso, Matías, ¿qué significa después de la pandemia? Pero ¿de qué mes más o menos significa? ¿Noviembre del año pasado? Y- ¿Diciembre? ¿O este año? Y O sea, ¿qué la quiere decir segunda- para nosotros después de la pandemia? Porque la pandemia todo el mundo te dice que sigue. Cada vez que hay algo que no funciona, sigue la pandemia, gente. Después de la y cada vez que cuarentena. hay, opama la pandemia. Entonces no sabes si sigue o si terminó, ¿verdad? Nosotros volvimos a empezar a reunirnos después de la segunda quincena de noviembre. Después de noviembre, ya. O sea, para prepararse un poco para Cacupé, para Navidad, Año Nuevo, y después para las vacaciones. Se Sí. fueron todas de vacaciones otra vez en enero. ¿Eh? No, algunos nos quedamos. Así, algunos se quedaron. Bueno, muy bien, entonces estamos hablando con estos jóvenes. Aquí está Matías, Fátima y Nati, que nos acompañan en este domingo en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
se dan cuenta, entonces estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nati, ¿cómo se llama esta música? Punteada cara. Punteada o cara. Entonces se dan cuenta, ella es la que está queriendo formar ahora el coro, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y vos que sabés cantar también? ¿O solamente...? No. ¿No? No, Pues no ahí sé. tenés que practicar, entonces ¿cómo vas a formar el coro entonces? ¿O vas a poner la parte musical? La nomás? parte musical Ya, y con los jóvenes. Con los jóvenes, Vamos a entonces, cantar. bueno. Habrá alguien entonces que le gusta Sí. cantar, que le gusta gritar. Pero esperemos que no sean desafinados, ¿verdad? No. Bueno, Vamos a practicar. entonces se dan cuenta, muy interesante. Parece que es muy linda entonces tu escuela, che, porque Sí. tocas muy bien vos, ¿eh? Gracias. Ya me superaste, ya tengo vergüenza ya aquí frente a vos, ¿eh? Bueno, muy bien, entonces así estamos siguiendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Qué interesante, qué lindo cuando los jóvenes realmente se esfuerzan, luchan, quieren hacer algo positivo y algo lindo. Y vamos a comenzar contigo luego, Nati, ya que estás con el micrófono ahí, y después de esta hermosa música punteada a cara. Nosotros siempre queremos dejar así algún mensaje para la familia y también para nuestros propios jóvenes, ¿verdad? Sí. ¿Qué vos le dirías a tus compañeros así de tu edad? Vos tenés 16 años, me dijiste, Sí, ¿verdad? 16. ¡Qué maravilla, jovencita! La vida se te está abriendo. Ojalá yo tuviese nuevo tu edad, ¿verdad? Para hacer tantas cosas lindas en este mundo. Bueno, ¿qué le dirías entonces vos, querida Nati, a los jóvenes, a tus compañeros? Y la verdad que yo les diría a los jóvenes que se animen a ir a las capillas e iglesias y no dejen de lado eso, ni a Dios tampoco, ahora mismo que están siendo unos años muy difíciles por el tema de la pandemia y esas cosas, pero que aún así participen de las misas y todas esas cosas. O sea, animar sobre todo. Bueno, y esa experiencia que ustedes me contaron al comienzo me parece muy linda, ¿verdad? El hecho de que cuando se dieron cuenta que los adultos ya les era más difícil acercarse por la cuestión de la pandemia, entonces la comunidad se tuvo que cerrar, entonces alguien tiene que volver a darle vida, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes con ese deseo. Y siempre alguien tiene que comenzar. Sí. Ustedes se van a dar cuenta que en la medida en que son perseverantes, porque hay que ser también perseverantes, algunas veces tenemos buenas intenciones, comenzamos, por ahí no siempre todos nos hacen caso y nos ayudan, por ahí nos quedamos en el camino, alguno comienza, se entusiasma y después se queda por el camino, pero ustedes tienen cualidades, vos por ejemplo esta cualidad espectacular aquí de la guitarra que veo y después la próxima cuando venga ya me vas a mostrar lo del órgano también, Sí. ¿verdad? Y ahí con todo tu coro ya tenés que venir la próxima, Sí. porque es demasiado interesante. Bueno, vamos a escucharte un poco, Fátima, porque está ahí medio coordinando y le está entusiasmando a los otros jóvenes. A ver, ¿qué mensajecito querés dejarle ahí a nuestras familias y a nuestros jóvenes? Bueno, yo le invito a acercarse a Dios y descubrir qué función Él cumple en nuestras vidas. Y ya que Él tiene un plan para cada uno de nosotros y descubrir qué Él quiere de cada uno de nosotros, qué quiere lograr con cada uno de nosotros y ser instrumentos de Él. Vos descubriste eso, Fátima, ahora que te metiste de lleno en tu comunidad. Sí, voy descubriendo a poco qué función. Claro. ¿Y Voy te gusta? cumpliendo. ¿Te Sí, me gusta. entusiasmas? Sí, me gusta. ¿Eh? Son 6, 8, 10 y así va sumando. Sí. Por la vez pasada yo he visto que había un grupo también de religiosas, como 20 por ahí, eran petitos jovencitas. Sí. Algunas tenían tu edad, Ellas- 16, 17, 18 años Sí, por ahí. ellas son las monjitas de la comunidad del camino que están cerca debajo del cerro están ellas. Debajo del cerro. Cerro Lombre. Ya. Yo pensé ya te veía ya ahí con hábito y todo, a vos también ya te veía. Medio te confundí ya. Sí. Así, ¿verdad? Pero, ¿y esas chicas de dónde son? ¿Son ahí del barrio también o vienen de otra parte? Son ahí cerca del barrio. Son cerca Sí. del barrio. Ah, Como te ya, dije, cerca también. debajo del cerro. Pues viste que Lombre. hay muchos jóvenes entonces. Sí. Viste que hay muchos Y jóvenes. ellos tienen aparte tienen sus actividades, Claro. trabajan con los jóvenes de Cateura. Ah, ya. Yo, en una oportunidad vinieron ya aquí en Jóvenes para los Jóvenes en Familia, estuvimos hablando y también me comentaban que trabajan sobre todo con los chicos que están en la droga o las niñas que están en la prostitución o todo lo que es entonces recuperarles, ¿verdad? A los jóvenes o a los niños que están totalmente abandonados, Sí. ¿verdad? Este es un lindo carisma, ese carisma salesiano, ¿verdad? Ese carisma de Don Bosco, ¿verdad? Sí. Que ellos van asumiendo poco a poco, ¿verdad? Porque de repente en nuestra sociedad está faltando eso y hay muchas necesidades. Bueno, y vos, mensaje. Ahora, Matías, a ver, va a los varones, será, a ver si
Primero hablarle los ya de cerro y por ahí puede ser que medio pueblo se vaya contigo, ¿verdad? Porque dicen, nosotros los cerritas somos medio pueblo más uno. Pero pues no le veo así tanto, ¿verdad? O sea, no le veo en la iglesia, no le veo. A ver si vos le atraes un poco, será. Y yo les invitaría a que más jóvenes se nos unan también a nosotros porque estamos necesitando, porque con 6 personas pues no, a veces no da. No, hay muchas cosas para hacer, Sí. ¿verdad? Y Bueno, y si quieren hacer una Pascua joven, por ahí tienen que comenzar, ¿me entienden? Sí. Pero lo mejor es el salir, casa por casa, entusiasmen a los jóvenes. El asunto es que ahora no nos vamos más a la escuela también, ¿verdad? No. Ahí usted ya no se encuentra más con sus compañeros. No. Pero tiene que ser por WhatsApp, usted siempre WhatsApp será. Yo siempre le veo ahí que están con su teléfono. Sí. Sí, ¿verdad? Pero a quien ahí aprovechen. Bueno, ¿qué más iba a decir? Te corté, yo será la inspiración. Invitarle, como ya había dicho, invitarle a más jóvenes a que se nos unan. Y a los papás y a las mamás, ¿qué ustedes le dirían? A los que están Y por ahí. que nos sigan apoyando a nosotros porque ellos por algo nos dieron esa responsabilidad para invitar a más personas. Claro, claro, exactamente. Bueno, el hecho de que ustedes están ahí. Bueno, entonces, queridos papás, mamás y sobre todo ustedes, queridos jóvenes, como siempre nosotros concluimos con la palabra del Señor. Y hoy queremos concluir, ya que estuvimos aquí con la música, vamos a ver un poco esto de los salmos. El Salmo 150 es un salmo maravilloso que nos invita a todos a cantar, a alabar, a dar gloria y alabanza al Señor, ¿verdad? Entonces vamos a leer un poco y vamos a aplicar a estos jóvenes que están entusiastas, ¿verdad? Porque ellos quieren alabar al Señor, dar gracias a Dios por la vida y sobre todo quieren ser también misioneros, es decir, invitar a otros jóvenes del barrio u otros también que se pueden acercar, ¿verdad? La iglesia nunca está cerrada a nadie de cualquier lugar cuando uno se siente con ese deseo de servir. Apelan de cuáramos y ahí ya la gente, ¿verdad? Si ahí te sentís bien y con ese deseo de hacer el bien, y bueno, quiere decir que Dios te está llamando en ese lugar. No podemos ser egoístas y no podemos cerrar las puertas a nadie. Y eso para todos, ¿verdad? Eso para todos. Tanto para los jóvenes, para las familias, para los sacerdotes, para los animadores. Todos tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de acercarnos a las comunidades. Es la gran familia de Dios. Y miren lo que nos dice el Salmo 150. Aleluya. Comienza con el grito, ¿verdad? Grito a Yahvé. Eso quiere decir aleluya. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo con sus grandes proezas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con toques de trompeta. Alábenlo con el arpa y la cítara. Alábenlo con tambores y danzas. Alábenlo con laúdes y flautas. Alábenlo con platillos sonoros. Alábenlo con platillos vibrantes. Que todos los seres vivientes alaben al Señor. ¡Aleluya! Así entonces termina este salmo tan lindo que nos invita a la alabanza. Y así nosotros también, mirando la vida, el empeño, el deseo de hacer el bien de estos jóvenes, da verdaderamente también, ¿para qué cosa? Para alabar a Dios, para dar gracias a Dios, porque la vida continúa, nuestra comunidad continúa, nosotros los mayores vamos pasando de a poquito, ¿verdad? Y eso es lo que más me llamó la atención en este grupo y con estos jóvenes, que ellos justamente comenzaron, ¿verdad?, a reabrir la comunidad, viendo, ¿verdad?, que los mayores ya iban pasando y todo por culpa de la pandemia, ¿verdad? Pero eso es lindo también, ¿verdad? Porque no hay mal que por bien no venga, como decimos nosotros siempre. Y yo les deseo también a estos jóvenes, a esta comunidad San Roque y Medalla Milagrosa y del Lambaré, del barrio Kennedy, que sigan con mucho entusiasmo. Y todos los jóvenes que se vayan uniendo, ¿verdad?, cada vez más. También las familias jóvenes, los niños, todos, porque hay que alabar y dar gracias siempre por el don de la vida. Y bueno, así nos despedimos en este domingo. Y volvemos el próximo domingo, ¿verdad? Pero antes les dejo esa bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo.
por este canal.